programa de hoy, Papa Francisco envía ayuda a la población albanesa tras terremoto. Santo Padre visitará el lugar de origen de la tradición del pesebre de Navidad. Arquidiócesis de Guayaquil presenta Centro de Rehabilitación para Adolescentes. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y hoy empezamos con toda la información de la Iglesia Católica. Preparando los corazones también para el inicio de este Santo Adviento este domingo. Gracias por estar con nosotros, soy Eddie Rodríguez Morel. Y empezamos esta nueva edición del noticiero con información que nos llega directamente desde Hungría, donde se encuentra nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos hablará acerca de la Conferencia Internacional sobre Cristianos Perseguidos. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en Budapest, la capital de Hungría, donde estoy participando en el segundo encuentro internacional para observar la situación de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Ese es un evento particularmente importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros eventos que abordan el tema de los cristianos perseguidos, aquí se han reunido prácticamente todas las fuerzas involucradas en el tema de la persecución. Están musulmanes moderados, cristianos que presiden organizaciones en defensa de los cristianos perseguidos, testigos directos de los cristianos perseguidos, es decir, tenemos acá testimonios de personas que han sufrido la persecución y que han escapado de la muerte, y tenemos, por iniciativa del gobierno de Hungría, autoridades públicas, tanto de los Estados Unidos como de Hungría, de Polonia y de algunos otros países que no están aquí representados de una manera absolutamente formal u oficial, pero que están aquí en el diálogo. ¿Por qué esto es importante? Porque finalmente es una gran oportunidad establecida por el gobierno de Hungría, proporcionado por el gobierno de Hungría, para traer a la mesa básicamente a todos los distintos elementos, todos los distintos jugadores, digamos así, de este complicado panorama de la persecución de los cristianos, que va desde la persecución física. Tenemos aquí sobrevivientes de las masacres de ISIS en la llanura de Nínive, hasta la persecución ideológica en algunos países de Europa, donde el secularismo hace la vida cristiana prácticamente imposible. Entonces, es importante para nosotros, televidentes de EWTN Noticias, que sepamos de este evento y que sepamos que este evento además se prolonga en el tiempo gracias al tipo de relaciones y de conexiones que se están produciendo acá entre todos estos distintos elementos y componentes. Y esto nos hace a que sigamos atentos a las noticias y orando constantemente por estos hermanos cristianos perseguidos para que encontremos una solución global a esta tragedia. Yo los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Muchas gracias, Alejandro, por la información. Y en otras noticias, el Papa Francisco envió una contribución de 100.000 euros para ayudar a la población de Albania, que quedó muy afectada luego del terremoto que se suscitó el pasado 25 de noviembre. Veamos. El Papa Francisco envió una primera contribución de 100.000 euros para ayudar a la población albanesa que quedó afectada por el terremoto que sacudió la costa norte de este país el pasado 25 de noviembre. Esta suma se utilizará en las diócesis involucradas en el terremoto, en obras y asistencia. Hasta la fecha, se cuentan decenas de víctimas y al menos 600 heridos, pero todavía hay muchas personas bajo los escombros. Con este gesto, el Santo Padre ha querido expresar su cercanía espiritual y su ayuda paterna, tanto a las personas como a los territorios afectados. Asimismo, mostró su solidaridad con el pueblo albanés, cuando durante una audiencia general les envió un saludo y rezó por los afectados. Esta contribución del pontífice forma parte de las ayudas que se están activando en toda la Iglesia Católica y en las que participan varias conferencias episcopales y numerosas organizaciones caritativas. Por su parte, Caritas Albania informó que toda la Iglesia se está movilizando para ayudar y comprometerse con las personas afectadas por esta tragedia. En ese sentido, la organización afirmó que se han creado varios campamentos de refugiados para trabajar por levantar a Albania y hacerla más bella.
Cuando el Papa corre a socorrer, por así decirlo, a una población afectada por un desastre natural, es para darnos un ejemplo a todos de tenerlos en nuestra oración, pero también de poder ayudar en la medida de lo posible. Hoy en día es muy posible ayudar también concretamente. Separemos algo de nuestros ingresos cada mes para poder estar listos, para poder usarlo en tiempos de necesidad extrema, como la que sufren en este momento nuestros hermanos albaneses. Por otro lado, el Santo Padre recibió en el Vaticano a la presidenta de Estonia, con quien abordó temas como la educación, la justicia social y el cuidado de la creación. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que el Papa Francisco recibió en audiencia a la señora Kersti Kaljulaid, presidenta de la República de Estonia. De acuerdo a Vatican News, en el comunicado se señala que durante las cordiales conversaciones se expresó el aprecio por las buenas relaciones bilaterales existentes entre ambas naciones, recordando la visita del Santo Padre a Estonia en 2018, con motivo del centenario de la independencia del país. Asimismo, se abordaron algunos temas de interés mutuo, como el papel de la educación, la justicia social y la salvaguardia de la creación. Por último, la oficina de prensa informó que se trataron diversas cuestiones de carácter regional e internacional, como la paz y la seguridad, el compromiso en el ámbito multilateral para la prevención y la resolución de conflictos, con particular atención a la situación en Ucrania, así como a los retos que afectan al futuro de Europa. Ahora les contamos que el próximo domingo 1 de diciembre el Papa Francisco visitará el lugar de origen de la tradición del pesebre de Navidad. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco anunció que el próximo domingo 1 de diciembre visitará por segunda vez la localidad italiana de Greccio con motivo del inicio del tiempo litúrgico de Adviento. Según expresó el Santo Padre en su mensaje, acudirá a esta ciudad para rezar en el lugar del primer pesebre que realizó San Francisco de Asís y para enviar una carta a todo el pueblo creyente explicando el significado de este. Además, el pontífice expresó su deseo de que la espera del Salvador en el tiempo de Adviento llene los corazones de esperanza y los encuentre alegres por el servicio a los más necesitados. Como se recuerda, la primera representación del nacimiento de Jesús en Belén tuvo lugar en Greccio durante la noche de Navidad de 1223. Fue el mismo San Francisco de Asís quien pidió se instalara un pesebre con heno junto con un buey y un asno representando el establo de Belén. Según la tradición, durante la misa de la noche de Navidad apareció en la cuna un niño real que el mismo San Francisco tomó en sus brazos. Aquel evento sería el origen de la tradición de hacer un pesebre en las iglesias y casas cristianas durante la Navidad. Y en otras noticias, la Arquidiócesis de Guayaquil presentó la Comunidad Terapéutica San Juan Pablo II, un centro de rehabilitación para jóvenes varones menores de edad que han marcado sus vidas por las drogas y buscan recuperarse de ello. Y para conversar más sobre esta iniciativa está con nosotros Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Monseñor Cabrera, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias. A este canal siempre atento a las necesidades de los jóvenes y dispuesto a proponer alternativas, soluciones. Gracias, Monseñor. Cuéntenos, por favor, cómo empezó la idea de abrir este centro de rehabilitación para jóvenes y cuéntenos un poco más acerca del objetivo. Bueno, esta iniciativa nació en el año 2015 ante la realidad dramática por la que muchos jóvenes estaban atravesando, personas de distintos sectores sociales y económicos que habían caído en el consumo de la droga. Entonces, como iglesia no podíamos ser indiferentes, teníamos que ofrecer alguna alternativa, alguna salida, y es así como se llegó a un convenio con la municipalidad para que nos dieran en comodato el edificio donde ahora está funcionando ya este centro terapéutico Juan Pablo II. Monseñor, cuéntenos un poco más de los servicios que brinda el centro de rehabilitación y cómo es el proceso de ayuda a los jóvenes. Bueno, nosotros distinguimos esos tres momentos importantes: la prevención, la rehabilitación y la reinserción. En este caso particular nos concentramos en la rehabilitación, que tenemos algunos ítems o aspectos, ¿no? Por ejemplo, está el aspecto médico, el psicológico, el lúdico, el laboral y el espiritual. Entonces es un proyecto terapéutico integral
que toca todas las dimensiones del ser humano. Paralelamente tenemos que pensar también en un proyecto financiero, cómo sostener esta obra. Así es, Monseñor. Y Monseñor, cuéntenos finalmente, para las personas que estén interesadas en conocer más de este trabajo que ustedes hacen o que quisieran colaborar con el proyecto, ¿dónde los pueden encontrar o cómo los pueden contactar? Bueno, nosotros tenemos que hacer también una serie de alianzas o convenios con varias instituciones para que nos puedan ayudar en los ítems que acabamos de decir. Este centro está funcionando en un edificio que es muy cerca del aeropuerto para ubicarnos, pero toda la dirección podemos nosotros ofrecerla desde la misma arquidiócesis de Guayaquil, de tal manera que las personas interesadas pueden contactarnos e inmediatamente les indicamos de cómo llegar a ese centro. Monseñor Luis Cabrera, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en EWTN Noticias. Gracias a ustedes y que todo sea por la salud integral de nuestros jóvenes. Así sea, Monseñor. Un abrazo. De nuevo, muchas gracias, Monseñor. Qué importante es que la Iglesia pueda promover estos lugares donde las personas puedan, sanarse, puedan además aliviarse, puedan trabajar en ellos mismos, puedan crecer como personas íntegras. Además, lugares para personas que además han caído en el vicio de las drogas, del alcohol y tienen otras manos amigas que los pueden acoger y acompañar en un camino de reconciliación, de sanación y de limpieza. Saber que esta experiencia que han tenido de su propia fragilidad se convierte en una ocasión también para poder buscar la ayuda. Qué importante que todos lleguemos a ese punto en nuestra vida, que reconozcamos que no somos Superman, no somos la Mujer Maravilla, ¿no? Tenemos límites y el Señor nos invita en esos límites a reconocer que necesitamos de otros y necesitamos sobre todo de Él. Por eso es que el plan de acción de este centro está justamente dirigido a responder médicamente, psicológicamente, pero también espiritualmente, porque es del espíritu donde tenemos los mayores recursos para un bienestar completo, total, como el que Dios quiere con nosotros. Esta experiencia de fragilidad se puede convertir en un verdadero encuentro con Dios para estos jóvenes. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Vietnam, familiares realizan funerales a migrantes que fallecieron en el Reino Unido. Y en México, Iglesia actualiza plan de atención en casos de abuso sexual a menores. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos hasta Vietnam, donde se realizaron los funerales de los migrantes que perdieron la vida en un camión frigorífico en el Reino Unido. Los familiares de los migrantes vietnamitas que fueron encontrados sin vida en un camión frigorífico en el condado británico de Essex el pasado 23 de octubre recibieron los cuerpos de sus seres queridos en su país natal. Hasta el momento, 16 de los 39 vietnamitas que fallecieron mientras eran transportados ilegalmente por el Reino Unido fueron repatriados a Hanoi, capital de Vietnam. Juan Thi, madre de una víctima de 18 años, afirmó que su hijo viajó al extranjero con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Se fue a trabajar al extranjero con la esperanza de ganar dinero para un futuro mejor y ayudar a la familia. Es realmente doloroso que haya muerto. Entre los cuerpos que regresaron a Vietnam se encuentran Juan Van Thiep, de 18 años, y su primo Nguyen Van Hun, de 33. Sus ataúdes fueron llevados a una iglesia católica en la provincia de Nghe An, donde se realizó una procesión antes de la misa. Después de casi un mes de espera, toda la familia ha estado muy triste. No hemos podido comer ni dormir. Se cree que los 39 vietnamitas, entre los que figuraban 31 hombres y 8 mujeres, pagaron a los traficantes de personas por su paso clandestino por el Reino Unido. Hasta el momento, varios sospechosos han sido arrestados en Gran Bretaña y Vietnam. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, que nos hablará sobre la actualización de los protocolos jurídicos para combatir los abusos sexuales en la iglesia. Adelante, Diego.
Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que en respuesta al encuentro realizado en el Vaticano sobre abuso de menores en la Iglesia y en concordancia con el mutuo propio publicado por el Santo Padre, la Conferencia del Episcopado Mexicano actualizó su protocolo jurídico para actuar efectivamente contra este mal. Los obispos de México modificaron sus protocolos jurídicos de atención en caso de abuso sexual a menores cometidos por clérigos, con lo que se establecen plazos y medidas para combatir estos crímenes. La actualización integró las disposiciones de la Carta Apostólica del Papa Francisco, Ustedes son la luz del mundo, la cual establece las medidas que deben adoptar las diócesis a nivel mundial para prevenir y erradicar los abusos sexuales contra menores. También se incluyeron modificaciones provenientes de las leyes mexicanas en materia. Además, el Consejo Nacional de Protección de Menores dio a conocer que se sigue trabajando en capacitaciones, atención, asesorías en las diferentes diócesis, congregaciones religiosas y seminarios de nuestro país. Por otro lado, quiero contarles que como parte de una exhortación hecha por el Papa Francisco para evitar el calentamiento global, la diócesis de Papantla dará inicio el próximo año con una pastoral ecológica. Dicho proyecto emprenderá acciones para contribuir en el cuidado del medio ambiente, tal y como lo han hecho otras parroquias en diferentes partes del país, cuyos actores principales serán los mismos feligreses, quienes de manera conjunta con sacerdotes y autoridades trabajarán por un mejor entorno. Según se dio a conocer, será para el 2020 cuando se esté creando una comisión impulsada por Monseñor José Trinidad Zapata, quien ya ha hecho algunos llamados a cuidar el medio ambiente para evitar el cambio climático. Por tal motivo, la cura diocesana dio inicio a los preparativos de esta importante tarea, emprendiendo acciones como la recolección de materiales reciclables, específicamente en las áreas verdes en las que se cuentan en los municipios. En otras noticias quiero contarles que debido a la crisis política y económica que se vive en varios países de América Latina, la Iglesia mexicana pidió orar por estas naciones y por sus gobernantes para que puedan encontrar el rumbo correcto. A través del periódico diocesano de la Arquidiócesis de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes hizo un llamado para orar por todos los pueblos de América que viven momentos álgidos de debate intenso y de diferencias exacerbadas. En este sentido, el purpurado pidió una oración especial para que en estos países como Venezuela, Bolivia, Chile y Colombia, que se encuentran en un contexto de reclamos violentos, se pueda reconocer que todos somos hermanos a pesar de las diferencias. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Continuando con las noticias, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, reflexionó en su columna escrita sobre la importancia que tienen los latinos en la Iglesia Católica en Estados Unidos y la necesidad de evangelizar en una sociedad secularizada. Veamos. Hace poco, el nuevo presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, reflexionó sobre la importancia de los latinos en la Iglesia Católica de este país. Como se recuerda, el prelado fue elegido el 12 de noviembre como nuevo presidente de este organismo para los próximos 3 años, siendo el primer latino en asumir este cargo. Según señaló Monseñor Gómez, su elección es un reflejo de la creciente diversidad de la Iglesia en la nación y una muestra de lo que se está haciendo en Los Ángeles. Asimismo, aseguró que los obispos reconocen la importancia de los latinos en la comunidad por su fuerte fe y amor a la familia, lo que ha llevado a que muchos de ellos sean líderes de parroquias, escuelas y comunidades. En otro momento, el prelado resaltó el espíritu misionero que se siente en Los Ángeles y recordó que la Iglesia no le pertenece a ningún arzobispo, ni siquiera al presidente de la Conferencia Episcopal, sino a Jesús. Por ello, Monseñor José Gómez dijo que cada uno de nosotros estamos llamados a ser personas que evangelicen, ya que el deber de la Iglesia es llegar hasta aquellos que ya no practican ninguna religión o que acuden con regularidad a la Iglesia, pero sin estar seguros de lo que significa ser católico. Nos enlazamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Dosada, quien nos comentará sobre una red nacional de movimientos y del llamado de paz de los obispos ante las protestas. Amigos, hoy los saludo desde la Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá. Les comento que bajo el propósito fundamental de articular los diferentes planes pastorales de las jurisdicciones, así como de los movimientos que trabajan el tema de familia en Colombia, la Conferencia Episcopal busca la consolidación de una gran red nacional. Esto también con el objetivo de poder tomar acción concreta frente a las diferentes legislaciones que se dan en este tema en Colombia.
En reuniones previas se ha conformado ya un comité central para esta red en el que hay representación de los diferentes movimientos, un equipo que estará encargado de desarrollar el proyecto, así como del establecimiento de mecanismos de participación y trabajo. Queremos también colocar todos los institutos que hay en Colombia que trabajan en familia, que tienen que ver desde la academia, que nos puedan orientar un poco los temas cruciales desde la doctrina y que puedan orientar el trabajo pastoral que hacen cada movimiento, equipos de Nuestra Señora, encuentro de novios, movimiento familiar cristiano, familias misioneras, todos estos movimientos que trabajan muy bien casi a nivel nacional, que además de el tema que desarrollan en su campo, pues podamos tener también presente el tema que mueve a nivel nacional en este campo, en este caso, por ejemplo, afrontar toda esta legislación sobre el aborto, toda esta legislación sobre la adopción de niños, el matrimonio como institución. En otras noticias, desde el pasado 21 de noviembre, la protesta social en Colombia ha sido sostenida a través de diferentes marchas, manifestaciones artísticas, cacerolazos y desafortunadamente también algunos actos vandálicos. Muchos colombianos siguen mostrando su descontento frente a algunas de las acciones tomadas por el gobierno del presidente Iván Duque, así como por otros problemas que aquejan al país desde tiempo atrás. Frente a este tema, los obispos han emitido un nuevo comunicado con 8 puntos en los que invitan a la reconciliación, el diálogo y el desarrollo integral. El secretario general de la Conferencia Episcopal habló con nosotros sobre este pronunciamiento. Comenzando por el reconocimiento del derecho a manifestarse, siempre y cuando la protesta o los reclamos sean pacíficos. Esto es una insistencia. La violencia desvirtúa el propósito de la manifestación ciudadana y ya tenemos mucho dolor en Colombia con lo que ha pasado en los últimos 2 días, la muerte de un manifestante, miembros de las fuerzas públicas, agredidos, heridos, y todo esto hiere el corazón de un país que anhela la reconciliación y la paz. Y es que uno de los mayores retos que ha tenido esta compleja situación ha sido poder establecer conversaciones fructíferas en las que se pueda llegar a pactos entre las partes. Por eso la Iglesia ha dicho que está dispuesta a favorecer un diálogo nacional. Que es necesario perseverar en el diálogo, es decir, seguir insistiendo, no cerrar nunca las vías a seguir confrontando, iluminando los puntos, permitiendo la participación de todos. A simple vista, el diálogo puede parecer una tarea que es difícil acercar las partes o conciliar las exigencias con las propuestas, pero es la vía única. El Papa lo ha insistido, inclusive en su reciente visita a Japón y a Tailandia. Y estas fueron las principales noticias de la Iglesia desde Colombia. Compañeros, continúen ustedes en estudios. Por otro lado, este domingo 1 de diciembre iniciará el Adviento, un tiempo litúrgico de preparación para la Navidad, donde cada domingo se enciende una vela como signo de vigilia. A continuación, les presentamos 5 cosas que tal vez no conocían de la corona de Adviento. Tiene un origen pagano, ya que en la antigüedad, durante el invierno europeo, se prendían velas para pedirle al dios Sol que regresara con su luz y calor. Ante esto, los primeros misioneros cristianos aprovecharon dicha práctica como un medio para esperar a Cristo y celebrar su natividad. El círculo es una figura geométrica que no tiene ni principio ni fin. En este sentido, la corona de Adviento recuerda que Dios tampoco tiene origen y final, por lo que refleja su unidad y eternidad. Con las ramas verdes de la corona de Adviento, se nos recuerda que Cristo está vivo entre nosotros, por lo que es importante cultivar durante este tiempo de preparación la vida de gracia y el crecimiento espiritual. Cada vela se prende semana a semana durante los 4 domingos de Adviento con una oración especial y permiten reflexionar sobre la oscuridad provocada por el pecado,
No obstante, con cada vela encendida, también se ilumina la llegada de Cristo al mundo. Mientras 3 velas son moradas, una es de color rosa, la cual se enciende en el tercer domingo de Adviento, llamado también Gaudete, para simbolizar el gozo ante la cercanía del nacimiento del Señor. Particularmente, Eddie, me encanta este tiempo litúrgico porque es un tiempo muy especial que podemos aprovechar en familia para prepararnos para la llegada del Niño Jesús. Ese tiempo de Adviento en el que además la corona de Adviento es un símbolo muy importante porque podemos semana a semana ir prendiendo la vela con nuestros familiares para ir también en nuestro corazón preparándonos. Qué bonito que en familia podamos pues tener esa tradición de encender las velas, de cantar, de rezar con la corona de Adviento. Lo que nos queda más en la vida de nuestra experiencia familiar son justamente estas reuniones, estos momentos especiales juntos, ¿no? Así que qué importante que valoremos, amigos, que parte de nuestro camino Adviento fundamental sea esta preparación en familia para que todos podamos ayudarnos a vivir mejor ese Adviento. Qué lindo cuando los niños entienden, por ejemplo, el sentido del Adviento y luego se lo recuerdan a papá y a mamá. Por ejemplo, para que no se dejen absorber por el consumismo, para que, por ejemplo, le den un tiempo inicial ahora aquí antes, el Adviento iniciando recién para encargarse de todas las compras y ajetreos, y luego puedan dedicarse en familia y lo puedan ver sus hijos, que para ustedes lo principal es recibir al Señor Jesús. Y con esto, estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.